vital importancia estudiar científicamente lo que es el objeto de la educación familiar. A nivel nacional e internacional se ha convertido en un objeto de estudio de gran trascendencia. Tenemos licenciaturas, especialidades, maestrías, doctorados en educación familiar. ¿Cuál es el objeto de estudio de la educación familiar como disciplinas de corte psicopedagógico? Fundamentalmente las relaciones familiares y su perfeccionamiento, las relaciones conyugales, de cómo hoy los cónyuges tienen que aprender a vivir lo que son sus zonas de unidad y sus zonas de autonomía. Las relaciones paterno-filiales y materno-filiales. ¿Cómo mejorar estas relaciones paterno-materno-filiales? Los hijos necesitan de ese asidero de los papás que han construido un proyecto de familia para poder desarrollar su propio proyecto personal de vida, y las relaciones fraternas entre los hermanos. Los papás luego se asustan de la rivalidad fraterna, pero cuando tú estudias la maestría en educación familiar en la Universidad Panamericana, sede Aguascalientes, te das cuenta que la rivalidad es educativa, porque la rivalidad es el principio donde aprenden a negociar. El problema es cuando papá o mamá se mete como referí. Cuando el papá o mamá establece la norma sin permitirles a los hijos que ellos aprendan a negociar, aprendan a ceder, aprendan a decir sí o no con argumentos válidos, los papás los estamos desprotegiendo. Un aspecto vital en la maestría en educación familiar de la Universidad Panamericana, sede Aguascalientes, es ver la maravilla de los maestrantes, de cómo se regocijan de ir entendiendo la trascendencia de los conceptos de la educación familiar. Entender lo que es la educación de la amistad, la educación del amor, la educación de la fe, la educación de la confianza, la educación de la libertad, donde aprenden el correcto ejercicio de la autoridad que hoy genera tantos problemas al interior de la familia. Es vital estudiar a la familia porque es nuestra institución primigenia que tiene una tarea genuinamente insubstituible, y eso los educadores familiares se los tenemos que explicar a los papás, el compromiso que tienen de que no hay sustitución en la tarea paterno-materno-filial, que los padres de familia identifiquen cuáles son sus funciones, que no es lo mismo simplemente abastecer de lo material, sino el aprender a administrar los bienes materiales y los bienes espirituales, saber formar en valores y en virtudes, en comportamientos éticos, saber cohesionar. Todos somos únicos e irrepetibles, pero como los padres de familia con el arte educativo pueden lograr la unidad en la diferencia, y lo que es más importante, la convivencia, el aprender a convivir afrontando los conflictos, porque el conflicto, y todos lo debemos entender, el conflicto es connatural a la vida, y en una maestría en educación familiar como la que está ofreciendo la Universidad Panamericana, con principios éticos, con principios de trascendencia, es saber cómo afrontar el conflicto con elegancia y con tono humano.